La lepra era una enfermedad o es una enfermedad que ha afectado a la humanidad durante miles de años. Y sin embargo, aunque mucha gente se sorprenda, sigue estando presente. Las últimas cifras de la Organización Mundial de la Salud en el 2019 detectaron un total de 2.000, o sea, de 200.000 y pico de nuevos casos de lepra o enfermedades Hansen en 120 países del mundo. Dice que India, Indonesia y Brasil en Sudamérica son países que están siendo afectados por la lepra aún, imagínense. Y desde el tiempo de la Biblia ya la lepra estaba haciendo estragos. La lepra es una enfermedad crónica que en sus primeras etapas es más bien silenciosa, ya que no es fácil de detectar ni diagnosticar. Dice que el diagnóstico de lepra, desde que la persona se infecta con esta bacteria hasta que da los primeros síntomas, puede pasar 10 años. Entonces, por eso es que no le prestan tanta atención, porque va desarrollándose muy lentamente. Entonces dice, la infección afecta a pacientes en los nervios periféricos de la piel y el paciente puede llegar a tener complicaciones graves como desfiguración, deformidades, discapacidad, ya sea por daño neurológico o ceguera. Entonces, desde el 1981, imagínense, la enfermedad ha sido tratada exitosamente por una combinación de tres fármacos antibióticos. Se llama la poliquimioterapia, que se ofrece a los pacientes gratuitamente en todo el mundo. Imagínense, desde los tiempos de la Biblia, del Nuevo Testamento, que Jesús ya se veían los relatos. Es más, en el libro de Levítico también había una descripción o unas instrucciones de cómo hacer cuando la persona tenía lepra. Entonces, como era contagiosa y no se podía curar, lo sacaban del campamento, lo sacaban de la ciudad o lo sacaban del pueblo donde estaban. Ellos estaban en la periferia, en las afueras. Simplemente vivían de lo que le daban. Si algún familiar se apiadaba, le llevaba ayuda a esas personas. Era una condición bien deplorable la que tenían los leprosos en esos tiempos. Y aún todavía me acuerdo cuando yo estaba chiquito, que creo que aquí en Panamá, en el área de Farfán, por allá, había un lugar o un hospital para los leprosos. O sea, se trataban, como no sabían cómo tratarlo, los apartaban. Era algo muy, muy feo. ¿Por qué? Pero ¿por qué relacionamos la acción de gracia con la lepra? O sea, si vamos a dar gracias es algo bonito, pues. Y yo empiezo con el tema de la lepra, que es algo bien feo. ¿Por qué? Porque la Biblia nos relata un episodio muy, eh, muy bonito acerca de esto. Dice la Biblia vamos a orar, que empecé sin orar y sí necesito que Dios me dé gracia para con todos ustedes. Señor, te damos las gracias, Dios, por esta oportunidad de poder compartir juntos como hermanos. Te solicitamos, Señor, y te imploramos, Padre, que esta palabra quede en nuestro corazón y la podamos llevar por obra. Padre, sigue dándole vida a tu palabra en los corazones de cada uno de nosotros. Padre, dame la facilidad de poder expresar lo que tú pusiste en mi corazón y lo que está en tu corazón, hablarle a esta congregación. Amén. Dice la Biblia en Lucas 17, del 11 al 9. En su camino a Jerusalén, Jesús pasó por Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Levantando la voz le dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: váyanse y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Y Jesús dijo: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero. Y a Samaritano le dijo: levántate y vete,
tu fe te ha salvado. Otras versiones dicen sanado. Pero si ya habían sido sanados, ¿cómo va a ser sanado? Así que entendemos que la palabra correcta es salvado. Por ser agradecido se llevó algo extra de Jesús. No solamente la parte física. Vamos a desglosar un poquito el tema. Vamos a meternos en, en lo que estaba sucediendo en ese momento. Vamos a ver todo el pasaje. Los leprosos. ¿Qué sabemos de los leprosos? Que estaban en grupo. No era uno solo, estaban en grupo. ¿Qué más podemos de repente entender? Esto no lo sabemos, pero bueno. En algunos estaban en estado más avanzado de la enfermedad, otros iniciándola. De repente el que estaba iniciando ya veía hacia dónde iba a evolucionar y el otro de repente le daba ánimo, se ayudaban entre ellos, muchas cosas. Vivían fuera del campamento, estaban sin esperanza porque no había cura, imagínense, hasta 1981, solo un milagro. Y habían sucedido algunos, por eso es que los sumos sacerdotes o los sacerdotes los apartaban. Y por eso fue que Jesús le dijo, anda y preséntate ante el sacerdote, porque él fue el que lo sacó y él tiene que certificar que se sanaron. Eran discriminados, eran apartados, eran rechazados, vivían, se puede decir, deprimidos, porque dice que la lepra, estuve leyendo, que como te afectan las terminaciones nerviosas, tú te golpeas y no sientes nada. Es algo bien tétrico a nivel también emocional. Así que podemos entender que ellos podían vivir deprimidos y amargados. Solo vivían el día a día y dependían de la buena voluntad de la gente para alimentarse, puede ser la familia u otras personas que se apiadaban de ellos. Vamos a ver el día de la sanidad qué pasó. Ellos conocían que Jesús sanaba. O sea, quiere decir que conocían algo de Jesús, conocían que Él podía ayudarnos. Por eso dijeron, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los mira, Jesús los sana, perdón, y los manda a donde el sacerdote. Claro, ya les expliqué para certificar su sanidad, ya que el sacerdote los había mandado a salir de la aldea al ver su condición. ¿Qué más sabemos de ellos? Ellos fueron obedientes. Este es un punto a favor de los 10. Ellos fueron obedientes porque Jesús no lo sanó en ese momento, sino que le dijo, vayan de sacerdote. Cuando empezaron, cuando dieron su primer, segundo, tercer, quién sabe qué cantidad de pasos de fe, fue que el milagro fue que ocurrió. O sea que ellos fueron obedientes aunque no vieron la sanidad en ese preciso segundo. Entonces, ¿qué podemos ver también? Solo uno regresó a dar gracias y este no era judío, este era samaritano. Ahora la gran pregunta que le da título a esta reflexión. ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde quedaron los otros 9? Si solamente vino uno, ¿dónde quedaron los otros 9? ¿Será que era que no eran agradecidos? ¿Será que su condición ya estaban acostumbrados a sentirse mal? ¿Será que estaban tan emocionados que ni siquiera se recordaron del milagro? Tantas cosas que podemos pensar o podemos intuir de esto, pero el hecho es que no regresaron a dar gracias, solamente regresó uno. Esto pone a los otros 9 en una categoría de ingratos. Ingratos recibieron un favor gratis que no se da todo el tiempo y ni siquiera le agradecieron a la persona que se los dio. Solamente uno venía corriendo desaforado y gritando y dando gracias y se tiró totalmente al piso a dar gracias. Vamos a ver las 10 características que investigué de las personas que son ingratas. Número 1, no valoran ni aprecian los favores o la ayuda que le dieron. Número 2, tienen una actitud egoísta y soberbia hacia las personas quien los ayudó. Número 3, suelen ser indiferentes a las necesidades de quien le prestó ayuda, pero también del resto de las personas que lo rodean. Suelen carecer de empatía con el resto de las personas. Por eso tienen una actitud de desagradecimiento. O sea, no le importa con nadie.
no suelen usar palabras como por favor, gracias, perdón, sino que dan por hecho los favores que reciben. O sea, porque tú tienes que hacerlo. O sea, simplemente es así. Vamos a seguir. La número 6. Algunas personas, eh, ¿qué es? A ver, algunas personas transforman la gratitud, la ingratitud en un estilo de vida, ya que no agradecen nada de lo que reciben. Esto es bien deprimente. Número 7, los ingratos suelen ser personas que con el tiempo se quedan solas, ya que sus conocidos y allegados se alejan porque no les agrada su actitud tan egoísta. La ingratitud, la número 8, la ingratitud es una forma de egoísmo que se genera con el paso del tiempo. Ninguna persona quiere hacerle un favor o brindarle ayuda a quien no demuestra agradecimiento. Número 9, la ingratitud es uno de los gestos más dolorosos que una persona cercana puede hacerla a otra. Y la número 10, algunas personas piensan que el agradecimiento y la humildad son signos de debilidad, por ende no la practican. Qué triste, ¿verdad? Qué triste es ser una persona ingrata. Yo conozco a personas que son así y de verdad es triste estar con ellos, es triste. Vamos a seguir adelante. Vamos a ver 3 razones por las cuales debemos ser agradecidos. Son muy sencillas. Nosotros en muchas ocasiones nos comportamos como los 9 leprosos, o sea, no necesariamente siempre damos gracias. Nos comportamos como los 9 leprosos. No necesariamente porque obtuvimos o no un milagro, simplemente porque no agradecemos lo que hemos obtenido de gratis. Aquí Pablo en Hechos 17:24, Pablo estaba predicando el Evangelio, debatiendo y compartiendo acerca del Dios no conocido o el Dios desconocido en Atenas, Grecia. Dice la palabra de Dios en el versículo 24. Le decía Pablo a los atenienses, Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, ya que Él es el Señor de los cielos y de la tierra, y no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque Él no tiene necesidad, no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. La razón número 1 por la que debemos dar gracias es porque habitamos su planeta. Este no es nuestro planeta, este es su planeta. Respiramos su oxígeno y nos alimentamos de lo que se produce en este su planeta y ni siquiera le damos gracias por eso. No necesitamos ni ser cristianos para darle gracias por eso, porque estábamos habitando en algo que no creamos. La Biblia en Salmos 24:1 dice, Dios es el dueño de, estoy para practicar porque ya venimos a lo presencial, Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo. ¿Y de qué más? De todos sus habitantes. Todos le pertenecemos a Dios. ¿Por qué no le damos gracias por las cosas que pensamos que son de gratis? Habitamos su planeta, respiramos su oxígeno. No recibimos, pagamos más rápido la hipoteca de la casa y la cuenta de energía eléctrica por el aire acondicionado que darle gracias a Dios porque habitamos su planeta y respiramos su oxígeno. Número 2, la segunda razón por la cual ser agradecido. Esto es sencillo, no nos vamos a meter en mucho recoveco aquí. Dios se preocupa por nuestras necesidades. Salmo 107, 8 y 9 dice, den gracias a Dios por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Se preocupa por nuestra necesidad espiritual y también por nuestra necesidad física. Hay mucha gente en este planeta que son pobres y que viven en extrema pobreza.
si tú tienes un techo donde dormir, si tú tienes por lo menos 2 de las 3 comidas, tú no eres pobre y tampoco vives en extrema pobreza. Tienes muchas razones por las cuales darle gracias a Dios. Y no lo hacemos. Simplemente nos levantamos, nos comemos, nos vestimos y nos vamos para el trabajo. Pero debemos detenernos a darle gracias a Dios. La número 3, por la salvación. Y esto es algo grande, pero vamos a hacerlo un poco más sencillo. No para que lo entiendan, sino por el fin que estamos viendo, que es la palabra gratitud. Por la salvación. Dice la Biblia en 2 Corintios 9:15. Gracias a Dios por el regalo tan maravilloso que nos has dado. Podemos expresar con palabras el regalo más grande, que es que el Dios eterno y soberano del universo se haya encarnado, se haya degradado para habitar entre nosotros y se haya degradado más para venir a servirnos. Porque antes no teníamos esperanza, pero ahora tenemos esperanza. Antes vivíamos en el reino de la oscuridad, lejos de Dios, totalmente muertos, y la dádiva de Dios dice que es vida eterna en Cristo Jesús. También debemos darle gracias a Dios por ese hecho, por la salvación, que en realidad es el regalo más grande que la humanidad ha recibido en todo el tiempo, desde que Dios comenzó y puso el cronómetro desde el tiempo de la eternidad hasta ahora. Ese es el regalo más grande. La gratitud en práctica. El agradecimiento lo expresamos con palabras y con acciones. Mire que no solamente este leproso que regresó a darle gracias a Dios después de haber recibido un milagro fue el único que lo hizo. Dice que muchos sanados por Jesús fueron también agradecidos. El endemoniado de Gadareno, de Marcos 5, que hasta quería seguirlo. Dile que su respuesta es, hey, yo quiero estar contigo, yo quiero estar con ustedes, yo quiero hacer lo que ustedes hacen, yo quiero formar parte de su asociación. Pero Jesús lo envió a casa para que contara las grandes maravillas que Dios o lo que Dios ha hecho por él. Lo mandó de misionero, lo mandó a predicar. Los 2 ciegos de Mateo 20 tomaron como la más natural seguir a quien les había dado la luz. O sea, seguir a Jesús, la luz de sus ojos. La suegra de Pedro demostró también su gratitud sirviéndole después de haber sido sanada. Las hermanas de Lázaro agradecieron con una cena, lo mismo que Simón, que había sido leproso también, agradecimiento. El común denominador de estas personas sanadas en el párrafo que le acabo de mencionar fue una acción. Ellos recibieron una acción, un milagro, y ellos reaccionaron con acción, con agradecimiento, con dedicación, con devoción. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. En las cosas buenas, esto lo añado yo, en las cosas buenas estamos alegres y agradecemos contentos como este leproso que vino corriendo y dando voces al cuello. Cuando dice la Biblia voz en cuello, no es que, ay, gracias Jesús, gracias. No, gracias. Él venía corriendo. Yo no sé si se tiró como cuando se tiran los corredores en el home para que no los agarren o qué, pero dice que él se tiró con la frente en el piso. Expresó con mucha alegría su agradecimiento. Pero en las cosas malas damos gracias. ¿Sabes qué? De esta manera demostramos confianza en que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros y que confiamos en su providencia y que confiamos en lo que Él tiene para nosotros. Así es como yo veo este versículo. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para vosotros en Cristo Jesús. En las cosas buenas, alegres, eufóricos, y en las malas, con confianza. Concluyendo, dice la Biblia en Colosenses 2, del 6 al 7.
Ya que ustedes han aceptado a Jesucristo como Señor, vivan como Él quiere. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo Jesús, fortalezcan su fe y vivan en la verdad que se les enseñó. Y siempre sean agradecidos. Siempre sean agradecidos. La gratitud no se demuestra solo en un día, o sea, el día de acción de gracias, no solamente en un día. No es un evento, no se demuestra en ciertas vivencias. La gratitud es un estilo de vida. Aquí hay otro versículo que lo demuestra. Efesios 5, 19, 20. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. ¿Y qué? Dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Dando gracias siempre a Dios por todo. Y el anterior decía, siempre sean agradecidos. La gratitud debe ser nuestro estilo de vida. Ahora la pregunta más importante para este día es, ¿realmente, de acuerdo a lo que, ahora analizando y echando para atrás el cassette como decían en los 80, ahora ya ni siquiera el CD, ahora es el play, echando para atrás, viendo el principio de esta reflexión y entendiendo todo lo que les he explicado o lo que les he compartido de la palabra de Dios acerca de este tema, la pregunta es, ¿realmente estás siendo agradecido? Te dejo 2 segundos con esa pregunta. ¿Realmente eres agradecido? ¿Estás siendo realmente agradecido? Y la segunda, ¿cómo estás demostrando tu gratitud a Dios? Recuerden que no solamente es decir gracias, esa es parte, pero también uno lo hace con una acción, sirviéndole, siguiéndole, siendo más devoto, ayudando a los demás. Demostramos nuestra actitud a Dios. Viviendo de una forma desatendiendo todo, así viviendo el cristianismo a nuestra manera, realmente solamente estamos demostrando que no somos agradecidos, simplemente que estamos aquí por estar y hacemos las cosas porque hay que hacerlas, pero realmente no la estamos haciendo correctamente, como dice la Biblia. El agradecimiento es un estilo de vida. ¿Realmente eres agradecido? ¿Cómo estás demostrando tu gratitud a Dios? Si tu respuesta no son cónsonas a todo lo que acabamos de ver acerca del agradecimiento, necesitas arrepentirte. Todos necesitamos arrepentir. La Biblia dice en Salmos 147, 7 al 9, cantad al Señor con acción de gracias, cantad alabanzas con la lira a nuestro Dios, o sea, con música, con instrumentos musicales. El que cubre de nubes el cielo, el que provee de lluvia para la tierra, el que hace brotar la hierba en los montes. Él da su alimento al ganado y a la cría de los cuervos cuando chillan. Él nos da todo. Debemos ser agradecidos. Este leproso entró en sí, y ¿sabes qué? Y recordó todo el tiempo que había pasado mal. Recuerden que ellos estaban afuera del campamento. Ese fue el primer apartheid que vivieron. No fueron los negros los que vivimos el primer apartheid. Fueron los leprosos en esos tiempos. Ellos estaban apartados, ellos la gente no se podían acercar a la gente, no podían, tenían que renunciar a su trabajo, renunciar a su estilo de vida, renunciar a su familia, renunciar a todo lo que conocían para irse afuera. Él recordó todo eso, recordó lo que había perdido en su casa y recordó que ahora puede otra vez tenerlo. Y él regresó corriendo y gritando como un loco, dándole gracias a Dios.
recordó todo lo malo. ¿Cuánto ha hecho Dios por ti? ¿Cuánto ha hecho Dios por mí? ¿Cuánto ha hecho Dios por nosotros? Y simplemente no lo demostramos. No le decimos gracias. Y no lo demostramos con acciones, con el servicio. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle primero a Dios perdón, porque necesitamos pedirle perdón, porque la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Señor Jesús, sabemos que tu voluntad es que seamos agradecidos. Es tu voluntad, es lo que tú quieres para nosotros. Y hemos sido desobedientes. Aún como esos 9, esos 10 que fueron obedientes en irse, pero fueron totalmente ingratos en no regresar. Queremos ser como el leproso que regresó. Porque tú nos has curado primero que todo, nos has sanado de la lepra más grande que teníamos en nuestro ser, que era el pecado. Estábamos más que leprosos, estábamos muertos y tú nos diste vida. Gracias. Ayúdanos a demostrarte el agradecimiento con un servicio activo, con proactividad en cuanto a tus cosas, con iniciativa, con hambre por hacer tu voluntad, por hambre por ayudar a las personas necesitadas, abriendo nuestros ojos no solamente a lo que yo necesito, a lo que yo tengo problemas, a abrir nuestra mente a los problemas de las demás personas que quizás están sufriendo más que nosotros. Ayúdanos y perdónanos por no haberlo hecho antes. Queremos ser agradecidos, pero hacerlo correctamente, no solamente de palabra. Te agradecemos, Dios, por esta oportunidad que nos das de acercarnos a ti, Señor. Ayúdanos a cambiar de manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir y podamos comprobar tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que tu voluntad también es que seamos agradecidos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.